En el corazón de Nueva York, donde la mafia se convirtió en leyenda, 3 hombres escribieron la historia de la familia más temida de Estados Unidos. La familia Gambino. Carlo Gambino, el cerebro silencioso, el padrino que tejió un imperio sin necesidad de levantar la voz. Paul Castellano, el magnate del crimen, más empresario que soldado, pero igualmente letal. John Gotti, el jefe mediático, el da perdón, que convirtió el poder en espectáculo y desafío abierto al Estado. 3 hombres, 3 eras, una misma familia marcada por la ambición, la traición y el poder. El futuro líder de uno de los sindicatos del crimen más poderosos y violentos de América nació el 24 de agosto de 1902 en Palermo, Italia. Tuvo 2 hermanos, Gaspare Gambino, quien no estuvo involucrado con la mafia, y Paolo Gambino, quien fue parte de la familia criminal Gambino. Sus padres fueron los inmigrantes italianos Tommaso Gambino y Felice Castellano. Proveniente de una familia siciliana próspera con muchos miembros vinculados a la mafia, Gambino admiraba a sus mayores de la mafia, tratados como realeza en las calles de Palermo debido a su riqueza y poder. Estos hombres eran tan respetados que la gente se quitaba los sombreros y las mujeres hacían reverencias y besaban sus manos al pasar. Gambino abandonó la escuela secundaria y trabajó para don Vito Castioferro, el jefe de la mafia en Sicilia. Castioferro, el hombre más poderoso de Sicilia, perfeccionó el arte de la extorsión, cobrando tarifas a empresarios por protección mafiosa. Si no pagaban a tiempo, Gambino, quien trabajaba como uno de sus ejecutores, se encargaba de organizar supuestos accidentes. A pesar de su apariencia poco criminal, con una estatura algo baja, cuerpo fornido y nariz prominente, Carlo Gambino vivía según un credo que lo llevaría a la cima del crimen organizado. Uno de sus lemas favoritos era: «Debes ser como un león y un zorro. Un zorro es astuto y reconoce trampas. Un león es poderoso y ahuyenta a los lobos. Si eres como un león y un zorro, nadie puede vencerte». Carlo Gambino impresionó a don Vito y sus hombres con su inteligencia superior, siendo reconocido como un hombre de gran astucia desde una edad temprana, una cualidad conocida como furberia en Italia, la inteligencia necesaria para llevar a cabo grandes crímenes. A los 19 años, su arduo trabajo dio sus frutos cuando fue formalmente iniciado en la mafia. Sin embargo, a principios de la década de 1920, el fascismo estaba ganando terreno. La popularidad del fascismo en Italia y su líder máximo Benito Mussolini no toleraban la existencia de la mafia y buscaban destruirla. Carlo Gambino, consciente de un futuro que podría llevarlos a la cárcel, aprovechó su parentesco y conexiones con personas en América y emigró al nuevo continente. En noviembre de 1921, de manera ilegal y ayudado por su familia, subió a bordo de un barco de carga con destino a América. Llegó un mes después a Virginia y comenzó su vida como si poseyera el mundo. Fue recibido con pompa por sus primos, los Castellanos, que ya eran miembros del bullicioso submundo de Nueva York. Le alquilaron un pequeño apartamento en Brooklyn y lo introdujeron en las actividades del crimen organizado. Resultó que Gambino llegó en el momento adecuado para el crimen organizado, ya que la prohibición y el contrabando de alcohol se convirtieron en la base de su éxito en los años 20. Sus primos, los Castellanos, eran algunos de los contrabandistas más ocupados de Nueva York, utilizando su pequeño negocio de camiones para transportar licor ilegal. Gambino se convirtió en un hábil transportador de licor y, armado con una escopeta, participaba en el secuestro de camiones de otros contrabandistas. Para 1927, Carlo Gambino ya estaba trabajando para uno de los mafiosos más poderosos de todo Nueva York, Joe el Jefe Masseria, quien posteriormente libró una guerra de 4 años por la supremacía del AMPA en Nueva York contra Salvatore Maranzano, un señor del crimen proveniente de una sección de Sicilia diferente a la de Masseria y Gambino. Su rivalidad finalmente escaló en la sangrienta guerra de los castellammarenses. Masseria y Maranzano eran jefes mafiosos tradicionales que empezaron sus carreras criminales en Italia. Ellos creían en mantener los principios del viejo mundo de la mafia de honor, tradición, respeto y dignidad.
Estos jefes se negaban a trabajar con no italianos y eran escépticos de trabajar con no sicilianos. Algunos de los jefes más conservadores trabajaban solo con hombres que tuvieran raíces de su misma aldea siciliana. La guerra no iba bien para Maseria, y el ya conocido Charles Lucky Luciano, quien también trabajaba para Maseria, vio una oportunidad para cambiar de bando. En un acuerdo secreto con Maranzano, Luciano aceptó planear la muerte de Maseria a cambio de convertirse en el segundo al mando, al igual que Maranzano. Y efectivamente, así sucedió. El 15 de abril de 1931, Maseria fue asesinado en un restaurante en Coney Island. Ya sin Maseria, Maranzano reorganizó las pandillas ítalo-estadounidenses en Nueva York en 5 familias encabezadas por Luciano, Profaci, Gagliano, Mangano y él mismo, pero para sorpresa de Luciano, autoproclamándose el jefe de todos los jefes de la mafia, cosa que no le agradó demasiado al recién empoderado Charles Lucky Luciano. Así que tan solo unos meses más tarde del asesinato de Joe Maseria, el gran Salvatore Maranzano también estaba siendo asesinado por un plan elaborado por Luciano. Luego, en 1931, Luciano convocó a una reunión en Chicago con varios jefes donde propuso la formación de una comisión para que sirviera como cuerpo de gobierno del crimen organizado y decidir qué familias controlarían qué territorios. La comisión constaba de 7 jefes de familias mafiosas, los líderes de las 5 familias de Nueva York, Charles Lucky Luciano, Vincent Mangano, Tommy Gagliano, Joseph Bonanno y Joe Profaci, más el jefe del outfit de Chicago, Al Capone, y el jefe de la familia criminal de Buffalo, Stefano Magaddino. Llegados a este punto, Carlo Gambino y sus primos eran soldados de la familia criminal liderada por Vincent Mangano. Aprendió a dirigir una variedad de actividades del crimen organizado, desde préstamos usurarios y apuestas ilegales hasta robos de carga, y demostró ser un empresario y organizador agudo, volviéndose indispensable para aquellos para quienes trabajaba. Su habilidad para ganar dinero pronto rindió frutos, y a sus 30 años fue ascendido a capo encargado de su propia tripulación. Siguiendo la tradición de la mafia italiana, eligió a su primo adolescente, Paul Castellano, como uno de los primeros miembros de su tripulación. La familia era fundamental, y ese mismo año volvió a demostrar su importancia al casarse con la hermana de Paul Castellano, Catherine, quien también era su prima. Aunque esto iba en contra de las normas católicas, los lazos familiares con los poderosos Castellano multiplicaron su influencia. Gambino y su esposa se establecieron en una modesta casa en Brooklyn, donde con el tiempo criaron a 3 hijos y una hija. Sin embargo, el matrimonio y la familia no pudieron frenar su ambición de poder y riqueza. Después de la derogación de la prohibición en 1933, Gambino vio una nueva oportunidad de lucro en el contrabando de licor, evitando impuestos y socavando a sus competidores legítimos. Con este esquema, Gambino hizo la primera de sus varias fortunas. También ideó otros esquemas criminales como el robo de cupones de racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le valió su próxima fortuna en el mercado negro. La estancia más larga de Carlo Gambino en prisión fue justo por esta época. Fue arrestado en 1937 y pasó 22 meses en prisión por evasión de impuestos con relación a una destilería en Filadelfia. Para 1950, Gambino ya se había establecido como un poderoso capo en la familia criminal Mangano y cada día crecía más su reputación. Sin embargo, en 1951, su jefe Vincent Mangano desapareció misteriosamente y se sospechaba de su muerte. Aún así, el cadáver de Vincent Mangano nunca se encontró y fue declarado muerto 10 años después, el 30 de octubre de 1961, por las autoridades de Brooklyn. Nadie fue arrestado por el asesinato de Vincent Mangano, pero se asumió ampliamente que el subjefe a cargo de la familia Mangano, Albert Anastasia, lo había asesinado. Albert Anastasia era conocido por ser un individuo de temperamento ardiente y malicioso con una violencia extrema en su esencia. Además, encabezaba el infame grupo de asesinos de la mafia conocido como Murder Inc. Con Mangano fuera del camino, Albert Anastasia tomó el control de la familia criminal Mangano, a la cual posteriormente le cambiaría el nombre por el de la familia criminal Anastasia.
El punto de inflexión para el ascenso final de Carlo Gambino llegó en 1957, cuando Vito Genovese orquestó un intento de asesinato contra Frank Costello, con el único fin de volver a tener el control de la familia criminal Luciano. Hasta ese momento se podían perfilar tres facciones dentro de la propia comisión. Por un lado, los tradicionales jefes Joe Bonanno y Joe Profasi, una relación de apoyo y aparentemente conveniente entre Albert Anastasia y Frank Costello y cierto acercamiento entre Tommy Lucchese y Vito Genovese. Luego del intento de asesinato fallido contra Frank Costello por parte de Vito Genovese, este se vio presionado y prácticamente obligado a retirarse, entregando el poder de la familia Luciano a Vito Genovese y dejando a Albert Anastasia vulnerable ante los demás miembros de la comisión. Vito Genovese y Carlo Gambino, ahora aliados e involucrados en una colusión por el poder, conspiraban juntos apuntando a Albert Anastasia, con el objetivo de llevar a Carlo Gambino al liderazgo de la familia Anastasia. El 27 de octubre de 1957, mientras Albert Anastasia visitaba una barbería en el Sheraton Park, dos pistoleros lo emboscaron, disparándole tiros fatales. La muerte de Anastasia marcó el fin de una era, con apenas 12 personas asistiendo a su funeral, señalando su estatus de marginado dentro de la mafia. El fallecimiento de Anastasia inauguró una nueva era en la mafia, caracterizada por luchas de poder, traiciones y el surgimiento de nuevos líderes como Carlo Gambino. La intrincada red de alianzas y conflictos dentro del crimen organizado continuó moldeando su historia en los años venideros. Carlo Gambino, ahora a cargo, revivió la disciplina tradicional y el código de la mafia en la familia Anastasia, más tarde renombrada como la familia Gambino. Restableció un poco de cordura en las actividades del grupo, llevándolas a cabo de manera más discreta. Para 1958, a sus 56 años, Carlo Gambino encabezaba el sindicato del crimen más grande de Nueva York. La familia ya controlaba el concurrido y lucrativo muelle de Brooklyn, pero Gambino quería más, por lo cual expandió aún más las actividades ilícitas como las apuestas, la construcción, los préstamos usurarios e incluso delitos de cuello blanco como fraudes de valores en Wall Street. Se dice que Charles Lucky Luciano y Carlo Gambino supuestamente ayudaron a pagar parte de los $100,000 a un narcotraficante puertorriqueño para implicar falsamente a Vito Genovese en un negocio de drogas, y al parecer lo habrían conseguido con éxito. El 17 de abril de 1959, Vito Genovese fue sentenciado a 15 años en la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde murió 10 años más tarde, el 14 de febrero de 1969. Luego del encarcelamiento de Genovese, Carlo Gambino comenzó a tener cada vez más relevancia en el control de la comisión de la mafia. Casi que parecía el jefe de todos los jefes. A pesar de su riqueza y poder, vivía modestamente y trataba de evitar llamar la atención. A diferencia de líderes como Albert Anastasia, quienes se distinguieron por sus actos despiadados de manera abierta, Gambino era más un gángster de tipo empresarial y del crimen organizado. No destacaba por andar dando tumbos por la noche ni seguir una rutina estricta. Era un personaje escurridizo que mantenía un perfil bajo con gran éxito, ya que su invisibilidad en última instancia era su gran poder. A pesar de ello, Gambino no pudo resistirse a una indulgencia. A pesar de sus esfuerzos por no tener el clásico y llamativo Cadillac negro, optaba por un automóvil gris u oscuro, y en su matrícula estaban marcadas las iniciales de su nombre, permitiéndose ese pequeño lujo en aquel entonces que mostraba que tenía cierta influencia. A mediados de la década de 1960, Gambino rondaba los 60 años y parecía más un abuelo amable que un temible padrino. Alguien cercano a él comentó alguna vez: recuerdo haberlo conocido en el Westchester Premier, donde se presentó como un anciano educado, con un acento marcado, luciendo un abrigo y sombrero de copa. Si no te lo señalaban, podrías pensar que era solo un amable anciano italiano. Fue tan discreto y abuelil que resultaba increíble que tuviera tal poder dentro de la mafia. Hacia finales de la década de 1960, con su familia del crimen creciendo hasta tener más de 2 docenas de grupos con cientos de hombres, Carlo Gambino se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Su ascenso había sido fenomenal.
Un hombre que nunca se hizo ciudadano estadounidense y que no terminó la secundaria en Italia, pudo reunir este gigantesco imperio con millones y millones de dólares, todo un conglomerado de negocios para los que se requería cierta inteligencia. Gambino también se ganó el respeto de muchos. Siempre se detenía en la panadería Ferrara, donde ofrecía consejos y favores, y la gente se acercaba a él para besarle la mano como si visitaran al Papa. En una de sus raras salidas nocturnas, Gambino asistió a una actuación de Frank Sinatra en el Westchester Premier. Sinatra puede haber sido la estrella, pero fue Gambino quien recibió el tratamiento real. Sinatra los invitó a él y a todo su grupo al camerino entre los dos shows, y el segundo comenzó más tarde de lo previsto, porque Sinatra no quería apresurarlo fuera de la habitación. Era ese tipo de respeto. La dedicación de Gambino a su familia del crimen se equiparaba a su devoción por su propia familia. Su esposa Catherine era la esposa perfecta de la mafia, nunca formulaba demasiadas preguntas sobre los negocios de su esposo, y su calidez derretía incluso a los hombres más duros que venían a visitar a su marido. Catherine ayudaba a mantener la apariencia de un hogar respetable, pulcro y tradicional, pero no todos se dejaban engañar, especialmente los federales que mantenían su hogar bajo una vigilancia constante con la esperanza de conectar a Gambino con el crimen organizado. En la década de 1970, Joseph Colombo, otro jefe de la mafia del momento, había creado la Liga Italoamericana de Derechos Civiles para protestar contra los prejuicios hacia los italianos. Gambino, consciente de que la atención mediática solo atraería a las autoridades, aparentemente decidió trazar un plan astuto para eliminar a Colombo y evitar que alguien pudiera culparlo directamente. El 28 de junio de 1971, Colombo organizó un gran mitin para su liga en Columbus Circle, en Nueva York. En medio del evento se escucharon disparos, y Colombo estaba gravemente herido, con disparos en la cabeza y sangrando profusamente. La confusión reinaba mientras la multitud agarraba al supuesto tirador, Jerome Johnson, un hombre negro de Nueva Jersey. Sin embargo, en otra ráfaga de disparos, Johnson yacía en el suelo gravemente herido y moribundo. Joseph Colombo sobrevivió a los disparos, pero quedó paralítico hasta su muerte en mayo de 1978. Y la familia Colombo culpó del asesinato a otro gángster llamado Joseph Gallo. Sin embargo, según algunas versiones, Gallo no tuvo nada que ver con esto, y se especula que todo fue un plan maestro ideado por Carlo Gambino. En este mismo año, después de la muerte de su esposa Catherine por cáncer, los problemas de Gambino comenzaron a aumentar. Un gobierno frustrado por los retrasos en diferentes casos que se adelantaban en contra de Carlo, presionó para deportarlo a Sicilia como un extranjero ilegal. Sin embargo, cada vez que estaba a punto de ser enviado de vuelta a Sicilia, convenientemente la salud de Gambino tomaba un giro para mal. Cuando los médicos finalmente dieron luz verde a las autoridades federales, las conexiones de Gambino intervinieron para salvar el día. Estaban a punto de deportarlo y de repente llegó la orden de bloquear esto. Las personas de Gambino hicieron un trato con dos congresistas muy poderosos, quienes recibirían cierta cantidad de dinero al mes si se permitía que Gambino se quedara aquí. A Gambino se le permitió quedarse, pero las autoridades lo mantenían bajo estrecha vigilancia. Sin embargo, los años habían debilitado al gran don Carlo Gambino. A medida que su corazón se debilitaba, se volvía cada vez más frágil. El 15 de octubre de 1976, el anciano de 74 años estaba viendo un juego de los Yankees de Nueva York en su casa cuando sufrió un ataque al corazón y falleció. Murió de la manera que a la mayoría de los padrinos les gusta morir, en su propia cama, en su propia casa y de causas naturales, no en una prisión federal ni tirado en la calle de Nueva York con 4 balas en la cabeza. Es asombroso cómo él mismo evitó ser asesinado, ya que había perjudicado a tantos jefes duros de la mafia y nunca nadie le puso una mano encima. La muerte de Carlo Gambino por un ataque al corazón en octubre de 1976 marcó el fin de una era de casi 20 años en el poder de una de las familias criminales más poderosas en los Estados Unidos. Antes de su muerte, Gambino había seleccionado a su cuñado y primo, Paul Castellano, de 61 años, para dirigir la familia.
Muchos en la familia Gambino sentían que Paul era distante, apodándolo el Papa, porque pensaban que era tan inaccesible como el pontífice en Roma. Además, Gambino había elegido a su primo por sobre su subjefe Anielo della Croce. Al parecer creyó que su familia criminal se beneficiaría del enfoque de Castellano en los negocios de cuello blanco. Della Croce, en ese momento, estaba en prisión por evasión de impuestos y no pudo contestar a la sucesión de Castellano. El sindicato del crimen que heredó Castellano era muy exitoso, una familia del crimen muy disciplinada, silenciosa y diplomáticamente controlada, con negocios legítimos, sindicatos y una influencia considerable en diversas industrias. Castellano se encontraba al mando de un negocio multimillonario con un ejército de personas dispuestas a matar por él al menor indicio. La familia Gambino era fuerte en los muelles, la industria de la construcción y el transporte. También tenían intereses en casi todo, presentándose como hombres de negocios respetables para evitar la reputación de gángsteres. Era difícil excluir cualquier actividad criminal de la membresía de la familia Gambino, pero su fuerza radicaba principalmente en el juego ilegal y el control de ciertos sindicatos y locales. A lo largo de los años hicieron millones, incluso miles de millones, pero la cantidad exacta nunca se sabrá. En estas familias criminales, la discreción era la clave, lo que la mafia estadounidense llamaba la Cosa Nostra. Sus miembros se comprometían a un código de silencio, acordando no divulgar los secretos de la mafia, ni testificar contra otros, ni siquiera revelar la existencia misma de la mafia. Su poder residía en el secreto. Constantino Paul Castellano nació el 26 de junio de 1915 en Brooklyn, Nueva York, un lugar donde los sueños americanos se mezclaban con la pesadilla de la mafia. Pero en Bensonhurst, el barrio donde fue criado, la vida no era precisamente un cuento de hadas. Sus padres, Giuseppe Castellano y Concetta Casata, habían emigrado de Sicilia buscando una vida mejor, pero encontraron una llena de carne, crimen y cuchillos afilados. Giuseppe trabajaba como carnicero, un trabajo honrado si no fuera porque también fue uno de los primeros miembros de la familia criminal Mangano, que más tarde se convertiría en la familia Gambino. La familia a la cual servía Giuseppe nació de la mafia siciliana en Nueva York a principios del siglo XX, bajo la batuta de Salvatore D'Aquila. Este señor fue un peso pesado en el submundo italoamericano, pero como en toda buena historia de crimen, no todo dura para siempre. En 1928, D'Aquila recibió su merecido de una manera bastante definitiva y la familia posteriormente pasó por manos de Manfredi Mineo y Frank Scalise, aunque solo por un corto tiempo. Luego, el papel estelar fue para Vincent Mangano, el verdadero artífice del naciente imperio delincuencial. Mangano, durante sus casi 2 décadas en el poder, expandió el negocio con la misma sutileza que una apisonadora. Extorsión, apuestas ilegales, corrupción de sindicatos, no había actividad ilícita que no estuviera en el menú. Por eso, Giuseppe no solo enseñó a Paul el oficio de carnicero, sino también el de mafioso. Este fue el ambiente en el que Paul creció, un entorno donde el cuchillo de carnicero servía tanto para cortar carne como para silenciar enemigos. A los 13 años, Paul dejó la escuela y se unió a su padre en la carnicería y en la recolección de recibos del juego de números, una actividad ilegal pero común entre los inmigrantes italianos. Llevar estas labores lo introdujeron en el mundo delictivo desde una edad temprana. En 1932, su hermana Catalina se casó con su primo Carlo Gambino, consolidando una alianza familiar que sería tan sólida como sangrienta. En julio de 1934, a los 19 años, Paul se enfrentó a su primer arresto por robar en una mercería en Hartford, Connecticut. Durante la investigación, se negó a identificar a sus cómplices, ganándose la reputación de ser un hombre leal dentro de la mafia. Esta muestra de lealtad le valió una condena de 3 meses, que no hizo más que fortalecer su compromiso con el código de silencio conocido como omertá. Después del matrimonio de su hermana, Paul no quiso quedarse atrás.
Se casó en 1937 con su novia de la infancia, Nina Manno. Tuvieron 3 hijos y una hija, y aunque esto podría sonar como una vida familiar idílica, la vida familiar de los Castellano pudo desbordar de lujos y placeres, pero también estaba teñida del rojo de la sangre y del verde de los billetes. A pesar de su éxito criminal, nuestro protagonista tenía un pequeño problema: odiaba su nombre de pila. Su pensamiento al respecto debía sonar como: ¿quién podría tomar en serio a un mafioso llamado Constantino? Así que optó por firmar como Paul Castellano. Pero Paul comenzó su ascenso en la familia Mangano en los años 40 y pronto comenzó a escalar posiciones. Eventualmente se convirtió en caporegime bajo la jefatura de Albert Anastasia. Básicamente era el capitán de los matones. Castellano no era más que un novato en aquel entonces, pero la habilidad de Anastasia para fomentar talento y el gusto por la violencia le permitieron ascender de capo. Albert Anastasia era un nombre que causaba escalofríos en el submundo de la mafia durante aquellos tiempos. Conocido como el Rey de la Muerte, Anastasia no solo era uno de los fundadores de la mafia americana moderna, sino que también era uno de los jefes de la Murder Inc., el grupo que se encargaba de hacer desaparecer a quien se interpusiera en el camino del crimen organizado. Anastasia no tenía tiempo para juegos. El entrenamiento que Paul había recibido fue tan brutal como efectivo. Este impulso le aseguró un lugar como un hombre hecho en la familia. Anastasia, por su parte, continuó con su reinado sanguinario hasta que la vida le jugó una broma cruel. El 25 de octubre de 1957, Albert Anastasia fue eliminado en una barbería del Park Sheraton Hotel, en Nueva York. Mientras estaba cómodamente instalado en la silla del barbero, hombres armados se le acercaron y le descargaron 5 balas sin piedad. A Anastasia no le dio tiempo ni de pedir auxilio. ¿Quién quería ver a Anastasia bajo tierra? ¿Habrá sido Carlo Gambino? ¿Vito Genovese o Joe Gallo? ¿Joseph Profaci, quizá? Pese a la magnitud del asesinato y la atención mediática que recibió, la policía nunca logró atrapar a los ejecutores. La historia del crimen se quedó en el terreno de los rumores y las especulaciones, un recordatorio sombrío de que en el mundo de la mafia, el poder y la traición no tienen límites. Después de la ejecución de Anastasia, Carlo Gambino tomó el control y Paul Castellano, siempre el oportunista, se encontró en una posición aún más prominente. El 14 de noviembre de ese mismo año, Paul asistió a la infame reunión de Apalachín en Nueva York, un evento que, en teoría, sería una convención de negocios de alto nivel entre mafiosos. Aquel día, un ejército de mafiosos en trajes caros invadió Apalachín, Nueva York, como si fuera una boda de familia. Joseph Barbara decidió que su casa rural sería el escenario perfecto para esta cumbre criminal. Había convocado a los más altos rangos de la mafia para discutir, entre otras cosas, sobre la floreciente industria del narcotráfico. Decenas de mafiosos de diversas familias del crimen se reunieron para tratar sus disputas territoriales y la emergente guerra de drogas. Este era un tema delicado, ya que, aunque el dinero de la droga era tentador, muchos líderes aún temían la atención no deseada de las fuerzas del orden. Se suponía que esta reunión secreta resolvería todos esos pequeños problemas, pero resulta que ni los mafiosos pueden mantener un secreto. Los policías locales empezaron a sospechar cuando vieron una caravana de coches de lujo invadir la tranquila localidad. Con una mezcla de asombro y determinación, decidieron montar un operativo, bloquearon caminos y rodearon la casa de Bárbara, creando una escena que parecía sacada de una tragicomedia. Los mafiosos, en su elegante desesperación, huyeron hacia los bosques, manchando sus caros trajes italianos con barro y hojas. Al final, cerca de 60 gánsteres fueron capturados, lo que se convirtió en un triunfo monumental para las autoridades. Tristemente para él, Castellano fue uno de los mafiosos de alto rango arrestados. Rehusándose a responder a las preguntas del gran jurado sobre el encuentro, Paul se ganó una estancia de 1 año en prisión por desacato. En enero de 1960, Paul fue sentenciado a 5 años de prisión por conspiración por retener información. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, su condena fue revocada en apelación.
A medida que Castellano ascendía en las filas mafiosas, también lo hacía su reputación. Curiosamente, se identificaba más como un empresario que como un criminal, aunque cualquiera con un par de dedos de frente podía ver que sus negocios y los de sus hijos seguían beneficiándose de sus vínculos mafiosos. Castellano no perdía el tiempo. Su ambición y talento para los negocios lo llevaron a establecerse firmemente en la industria de la distribución de carne, controlando una empresa que suministraba productos a numerosos carniceros y supermercados en Nueva York. Paul no dudaba en usar tácticas de intimidación para obligar a sus clientes, que incluían cadenas de supermercados, a comprar los productos de la empresa que controlaba. El tipo sabía cómo hacer dinero, aunque fuera con las manos manchadas de sangre. Su control sobre los sindicatos de empaquetado de carne le permitió ejercer una influencia considerable y generar ganancias sustanciales, consolidándose como una pieza clave en las operaciones de la familia Gambino. A medida que Paul se volvía más poderoso dentro de la familia Gambino, empezó a amasar grandes cantidades de dinero del concreto en la industria de la construcción. Su hijo, Philip, era el presidente de Skara Mix Concrete Corporation, que prácticamente tenía el monopolio del suministro de concreto en Staten Island. Paul manejaba los intereses de los Gambino en el Concrete Club, una especie de club de contratistas seleccionados por la Comisión de la Mafia para manejar contratos entre 2 y 15 millones de dólares. A cambio, los contratistas les daban un 2% del valor del contrato a la comisión. Pero Castellano también supervisaba el control de los Gambino sobre el capítulo local 282 de los Teamsters Union, que proporcionaba trabajadores para verter concreto en todos los grandes proyectos de construcción en Nueva York y Long Island. Con esto, Paul aseguraba que cada gran edificio en la ciudad tuviera un poco de su toque personal, como un emperador marcando su territorio. En 1975, Paul supuestamente dio la orden de eliminar a Vito Borelli, el novio de su hija, porque escuchó que Borelli lo había comparado con Frank Perdue, el propietario y portavoz comercial de Perdue Farms. Sí, el empresario del pollo. Para Castellano, ser comparado con Perdue fue como ser reducido a un simple vendedor de carne de ave. Es como si le hubieran dicho que en lugar de mandar a gente a dormir con los peces en bolsas negras de escombros, su negocio era más bien meter gallinas en jaulas. Obviamente, el comentario tocó una fibra muy sensible. En 2004, documentos judiciales revelaron que Joseph Massino, un testigo del gobierno y exjefe de la familia criminal Bonanno, admitió haber ejecutado a Borelli como un favor para Castellano. Aunque nuestro protagonista se veía a sí mismo como un hombre de negocios, sus métodos podrían ser descritos de cualquier manera, menos convencionales. En sus operaciones, el miedo y la intimidación eran tan comunes como la contabilidad creativa. Con el paso del tiempo, la opulencia de Castellano y su enfoque en los negocios legítimos comenzaron a crear tensiones dentro de la familia Gambino. Algunos lo veían como un traidor a las raíces más duras de la mafia, un hombre que prefería los trajes caros y los negocios legítimos a las calles y los cuchillos. Pero a Paul no le importaba. Para él, el dinero era dinero, sin importar cómo se obtenía. En los años 70 y 80, mientras otros capos preferían mantenerse en las sombras, Castellano no tenía problema en mostrarse como el empresario respetable que quería ser. Sin embargo, detrás de esa fachada de honorabilidad, seguía operando con la misma crueldad y eficiencia que siempre. Cada acuerdo, cada negocio, estaba impregnado de la misma violencia silenciosa que había aprendido en su juventud. El 15 de octubre de 1976, Carlo Gambino murió en su casa por causas naturales. Hasta ahí todo normal, porque incluso los mafiosos deben morir alguna vez. Lo inesperado para algunos desprevenidos, porque para otros no, vino cuando nombró a Paul Castellano como su sucesor oficial en lugar del tradicional subjefe, que era Anielo de la Croce. Anielo comenzó su carrera criminal en los años 30, se unió a la familia Mangano y pronto se hizo amigo del despiadado Albert Anastasia. Cuando Mangano desapareció, Anastasia tomó el control y de la Croce fue ascendido a capo. Luego, cuando Carlo Gambino asumió el mando, mantuvo a de la Croce como su fiel subjefe. Neil,
Con su fama de implacable, incluso una vez eliminó a un sujeto disfrazado de sacerdote. Pero Carlo Gambino creyó en sus últimos tiempos que la familia criminal se beneficiaría del enfoque del que hasta ese momento había sido jefe interino en los negocios de cuello blanco. En aquel entonces, De la Croce estaba encerrado por evasión fiscal, no pudo impugnar la sucesión de Castellano, así que ahí quedó la cosa, con Paul tomando las riendas del negocio familiar. La sucesión se confirmó en una reunión el 24 de noviembre, con De la Croce presente, mirando todo como si pudiera matar con la mirada. Castellano, para aligerar el ambiente, dispuso que De la Croce permaneciera como subjefe, dirigiendo las actividades más tradicionales de la mafia, es decir, extorsión, robo y usura, porque a alguien se le tenía que encomendar ese trabajo sucio. Mientras tanto, nuestro protagonista se ocupaba de los negocios más respetables desde su fortaleza en Manhattan, dividiendo efectivamente la familia Gambino en dos facciones rivales. La facción de la Croce, en Brooklyn, y la de Paul, en Manhattan. Paul Castellano, ahora como jefe familiar oficial, se dedicó a consolidar su poder. Aunque se veía como un empresario más que como un mafioso, sus métodos eran igual de brutales. La reputación del capo creció tanto dentro como fuera del mundo criminal. Mientras sus contemporáneos preferían mantenerse en las sombras, Paul no tenía problema en mostrarse como el empresario respetable que quería ser. En 1978, supuestamente ordenó la ejecución de otra persona. La balota ganadora la había sacado Nicolas Sciavetta. Este último, relacionado con la familia Gambino, era una bomba de tiempo. Sus peleas públicas y consumo de sustancias se convirtieron en una molestia constante para Castellano. Ya se sabe que en la mafia no solo es la falta de lealtad lo que te mata, de igual manera también es hacer que la familia quede en ridículo. Sciavetta tuvo la brillante idea de pelearse con el hijo de un asociado Gambino, atrayendo la atención que la familia no necesitaba. Pero el colmo fue cuando insultó a la hija de George De Sico, uno de los hombres de confianza de Castellano. Era obvio que Nicolas no entendía que en la mafia, insultar a la familia de un asociado era como firmar tu propia sentencia de muerte. Castellano, fiel a su estilo implacable, decidió que era momento de poner fin a los problemas causados por Sciavetta. Así que encargó a Frank De Sico que se deshiciera del desvergonzado. Para añadir un poco de drama, Sciavetta era el cuñado de Salvatore Sammy Gravano, uno de los miembros más destacados de la familia Gambino, lo que complicaba aún más la situación. Este hombre no era alguien que te gustaría tener como enemigo. Se hizo famoso por sus actividades criminales y luego por traicionar a John Gotti. Cuando Gravano se enteró del destino de Sciavetta, montó en cólera y en un arranque de furia amenazó con eliminar a Paul primero, pero la lógica mafiosa prevaleció y Gravano, tras calmarse, aceptó que Sciavetta merecía morir por su comportamiento. De Sico, un hombre de confianza, no tuvo reparos en cumplir la orden. Liborio Milito y Joseph D'Angelo fueron los elegidos para ejecutar la sentencia. Sciavetta fue llevado a una trampa donde fue emboscado y eliminado. Su cuerpo desapareció, dejando a la policía sin pistas que pudieran relacionar el crimen con la familia Gambino. Ese mismo año, Castellano, siempre ocupado, también ordenó las ejecuciones de James Eppolito, un capo de Gambino, y su hijo James Eppolito Jr. Ambos eran unos típicos socios de la familia criminal Gambino, esos que piensan que el crimen organizado es una especie de club social. Pero el padre, en un arranque de brillantez, decidió quejarse con Castellano sobre otro capo, Anthony Galli. Castellano, con su típica diplomacia mafiosa, no dio una respuesta definitiva, pero advirtió a Galli sobre las intenciones de Eppolito. Naturalmente, esto solo sirvió para avivar las tensiones. Galli, que no era precisamente un pacifista, se asoció con Roy De Meo, otro ciudadano poco ejemplar, para organizar las ejecuciones de Eppolito y su hijo. Este movimiento era parte del encantador patrón de violencia y represalias dentro de la mafia. Los Eppolito fueron abatidos a tiros en Brooklyn. Esta pequeña fiesta de balas se incluyó más tarde en una acusación federal contra Castellano y sus compinches. En febrero de 1978, Castellano hizo un acuerdo entre la familia Gambino y los Westies.
Se trataba de una pandilla irlandesa americana ubicada en Hell's Kitchen, Manhattan, famosa por su reputación violenta y su participación en el crimen organizado durante los 70s y 80s. Se dedicaban principalmente a la usura, el tráfico de drogas y varias formas de extorsión. Su brutalidad era tan notoria que incluso en el despiadado mundo del crimen organizado lograron destacar como verdaderos artistas del terror y la barbarie. Castellano, con su sonrisa de cocodrilo en traje caro, quería sicarios que la policía no pudiera vincular directamente con la familia. Y los Westies, esos rufianes de manual, querían la protección de los Gambino frente a las otras familias de la mafia, porque en ese mundillo todos se traicionan con la menor provocación. La alianza Gambino-Westie se selló en una reunión digna de una película mala de mafiosos. En una esquina oscura, lejos de las miradas indiscretas, Castellano y el líder de los Westies, James Coonan, se dieron la mano. Paul, siempre tan delicado, les dio una directiva como si estuviera instruyendo a un grupo de niños malcriados. Tienen que dejar de comportarse como vaqueros, de comportarse de forma salvaje. Ahora van a estar con nosotros. Si alguien va a morir, tienen que aclararlo con nosotros. Los Westies, con su historial de violencia sin sentido, probablemente parpadearon confundidos, pero la promesa de la protección de los Gambino era demasiado buena para dejarla pasar. Mickey Featherstone, uno de los gánsteres más temidos de los Westies, asintió con una mezcla de escepticismo y aceptación. Y así, con una simple orden, la violencia desorganizada de los Westies comenzó a adquirir un tinte más metódico, más al estilo de los Gambino. Pero nuestro protagonista no se conformó con una sola alianza. El hombre tenía ambiciones. También forjó una alianza con los Cherry Hill Gambinos, un grupo de importadores y distribuidores de heroína sicilianos en Nueva Jersey. Un grupito simpático para alguien como él, que incluye contrabandistas y sicarios a sueldo dentro de ese concepto. Los Cherry Hill Gambinos eran conocidos por su eficacia brutal y su lealtad inquebrantable a la familia. Perfecto para Castellano, que ahora comandaba un pequeño ejército capaz de borrar del mapa a cualquiera que osara cruzarse en su camino. Con los Westies y los Cherry Hill Gambinos a su disposición, Castellano se sentía intocable. Podía mover piezas en el tablero del crimen organizado con confianza, mientras sus enemigos temblaban en las sombras, sin saber quién sería el siguiente en caer. Y mientras tanto, la policía se rompía la cabeza tratando de descifrar quién estaba detrás de cada ejecución, cada golpe, cada movimiento. En septiembre de 1980, Castellano, con su imponente presencia y su ego desmesurado, ordenó la eliminación de su exyerno, Frank Amato. ¿Cuál habrá sido su crimen? Abusar físicamente de su esposa, quien era hija de nuestro protagonista cuando estaban casados. Castellano, con un dudoso sentido de la justicia, decidió que Amato debía pagar por sus acciones de la manera más drástica posible. Y ahí entró en escena Roy DeMeo, el hombre para los trabajos sucios. Según documentos del FBI, DeMeo no se anduvo con rodeos. Ejecutó a Amato, dejó su cuerpo en pedazos y se deshizo de los restos en el mar. Todo muy al estilo de un thriller barato, pero tristemente real. Pero en el apogeo de su poder, Castellano decidió que necesitaba una casa que reflejara su grandeza. Así que construyó una lujosa mansión de 17 habitaciones en una cresta en Todd Hill, en Staten Island. Diseñada para parecerse a la Casa Blanca en la ciudad de Washington, la mansión contaba con mármol de Carrara, una piscina olímpica y un jardín inglés. Dentro de su delirio, pensaba que un mafioso todopoderoso debía contar con una réplica de la residencia presidencial, con todos los lujos imaginables. Y como si eso no fuera suficiente, Castellano tuvo un romance con su criada colombiana residente, Gloria Olarte. Porque, por supuesto, un hombre de su estatura necesitaba una distracción exótica en su vida perfectamente calculada. Gloria, una colombiana que apenas hablaba inglés, comenzó a trabajar para la familia Castellano sin imaginar que se vería atrapada en un culebrón digno de telenovela. Al principio, la comunicación entre ambos se limitaba a gestos y órdenes básicas, pero Paul, siempre el innovador, comenzó a dejarle mensajes en un mini ordenador de la época. Lo que empezaron siendo simples instrucciones del cuidado del hogar,
pronto se transformaron en notas más personales y afectuosas. Y así, poco a poco, la chispa se encendió. En realidad, tomando en cuenta que se trataba de un señor sesentón, parecía más un abuelito cariñoso que el despiadado capo de la mafia. Pero su matrimonio con Nina, lleno de discusiones y tensiones, complicaba todo. En la cultura mafiosa, tener una amante era casi un requisito, pero que ésta viviera en la misma casa que la esposa era una bofetada a las normas no escritas del honor mafioso. Castellano, el gran capo, se convirtió en un recluso en su mansión. Rara vez se aventuraba fuera de su lujoso palacio, exigiendo que sus capos visitaran la residencia para dar información y recibir órdenes. Basta imaginarse la escena: un desfile constante de matones y sicarios entrando y saliendo de la opulenta casa, mientras Paul los recibía con sus batas de satén y seda y pantuflas de terciopelo. La imagen perfecta de un emperador del crimen, cómodo y aislado en su fortaleza, alejado de la suciedad de las calles donde se libraban las verdaderas batallas. Pero claro, todo ese lujo y poder no podía durar para siempre. Castellano, a pesar de su reclusión, seguía siendo el centro de un universo de violencia y traición. Y mientras él se paseaba por su mansión, envuelto en su ropa de casa de alta gama, los hilos de su imperio comenzaban a deshilacharse. John Gotti, un antiguo protegido de la Croce, no podía ocultar su profunda insatisfacción con el liderazgo de Castellano. Para Gotti, Castellano era demasiado aislado y codicioso, un jefe que se escondía tras los muros de su mansión en lugar de ensuciarse las manos en la calle. Y es que, a nivel personal, Paul no le caía bien a casi nadie. Se sentía demasiado arrogante y falto de carisma. Además, carecía de esa credibilidad en la calle que era tan crucial en el mundo de la mafia. Pero más allá de lo personal, había intereses económicos en juego. Gotti y Paul llevaban tiempo en una disputa por la parte de los secuestros en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. Nuestro protagonista, con su afán de control, quería una tajada más grande del pastel, lo cual no sentaba nada bien a Gotti. Y como si eso no fuera suficiente, se rumoreaba que Gotti se estaba expandiendo al tráfico de drogas, un negocio que Castellano había prohibido bajo amenaza de muerte. La tensión entre los dos hombres seguía creciendo, alimentada por el resentimiento y la ambición. Gotti, con su estilo desafiante y su aversión por la autoridad, no iba a quedarse de brazos cruzados mientras Castellano intentaba controlarlo desde su fortaleza de lujo. En medio de esta creciente turbulencia, en enero de 1983, Paul habría decidido que Roy DeMeo había llegado al final de su vida útil. Su desaparición fue el resultado de crecientes tensiones dentro de la mafia y el miedo a que pudiera convertirse en informante para evitar la prisión. Pero el verdadero show comenzó 2 meses después. El FBI, con más paciencia que un cazador esperando a su presa, obtuvo una orden judicial para instalar dispositivos de escucha en la mansión de Castellano. Esperaron a que el gran capo se fuera de vacaciones a Florida y en su ausencia drogaron a sus perros guardianes, desactivaron su sistema de seguridad y colocaron micrófonos en el comedor y la sala de estar. La audacia de la operación fue digna de admirar, y esos dispositivos resultaron ser una mina de oro de información incriminatoria. En agosto del mismo año, 2 de los miembros más cercanos de los Gambino, Angelo Ruggiero y Gene Gotti, fueron arrestados por tráfico de heroína. Todo gracias a las grabaciones obtenidas de un dispositivo en la casa de Ruggiero. Castellano exigió ver las transcripciones de las cintas. Cuando Ruggiero se negó, Castellano amenazó con degradar a Gotti. El 30 de marzo del 84, Castellano fue acusado de cargos federales de crimen organizado, así como de extorsión, tráfico de drogas, robo, prostitución y las ejecuciones de Polito y DeMeo. Fue puesto en libertad bajo una fianza de $2 millones, una suma que, para alguien de su estatura, era poco más que una limosna. Los desafíos legales de Castellano no hicieron más que aumentar en 1985. El 25 de febrero fue uno de los muchos jefes de la mafia arrestados por cargos de crimen organizado, lo que llevaría al famoso juicio de la Comisión de la Mafia.
fue liberado bajo una fianza de $3 millones, demostrando una vez más que en su retorcido mundo el dinero siempre podía comprar un poco de tiempo fuera de la cárcel. El 4 de noviembre, el ladrón de coches Vito Arena testificó, nombrando a Castellano como jefe de la red de coches robados que lo empleaba, además de relacionarlo con 5 desapariciones. La evidencia seguía acumulándose y Paul seguía negando todo, aferrándose a su trono tambaleante con la terquedad de un rey que se niega a abdicar. De la Croce murió de cáncer el 2 de diciembre de 1985, iniciando una cadena de eventos que llevaron al asesinato de Castellano. Después del deceso, como si las cosas no estuvieran ya bastante tensas, Paul decidió no asistir al velorio de la Croce, un movimiento que los miembros de la facción de Manhattan tomaron como un insulto directo. Era como si Paul estuviera pidiendo a gritos que alguien lo eliminara. Para empeorar las cosas, nombró a Thomas Bilotti, un leal sin ninguna habilidad de negociación, como el nuevo subjefe. Bilotti era el tipo de hombre que uno elegiría para romper rodillas, jamás para mantener la paz. Pero Castellano pensaba que era la elección correcta y nadie le quitaba la idea de la mente. Además, insinuó que planeaba desmantelar la banda de John Gotti, un grupo que ya estaba al borde de la rebelión. Sammy Gravano planteó la posibilidad de matar a Paul Castellano y Thomas Bilotti mientras desayunaban en un restaurante. Sin embargo, cuando De Sico le avisó a Gotti que tendría una reunión con nuestro protagonista y varios otros mafiosos en el Sparks Steakhouse de Manhattan el 16 de diciembre, John Gotti y los otros conspiradores decidieron que ese era el momento perfecto para actuar. La escena estaba lista para un clímax digno de una película de gángsteres. Gotti, con su estilo audaz y sin remordimientos, vio la oportunidad de acabar con Castellano y tomar el control. El lunes 16 de diciembre de 1985, Bilotti, fiel como siempre, llevó a Paul a la reunión acordada en Sparks Steakhouse. Castellano, con su aire de arrogancia habitual, no tenía idea de que estaba a punto de protagonizar su última cena. Un equipo de sicarios, Salvatore Scala, Edward Lino y John Carneglia, esperaba pacientemente cerca de la entrada del restaurante. Al final de la calle, como buenos refuerzos, estaban Ruggiero, Dominic Pizzonia y Tony Rampino, listos para cualquier eventualidad. Gotti y Gravano se limitaron a observar la escena desde un coche al otro lado de la calle. Alrededor de las 5:26 de la tarde, Castellano salió del coche en la parte delantera del restaurante. Fue entonces cuando los pistoleros, en una coreografía digna de una tragedia griega, corrieron hacia él y le dispararon varias veces. Carneglia le disparó a Castellano en la cabeza, asegurándose de que el gran jefe no sobreviviera para contar la historia. Bilotti, pobre infeliz, recibió un disparo cuando salía por la puerta del conductor, convirtiéndose en un daño colateral de la ambición desmedida de Gotti. Antes de abandonar la escena del crimen, John Gotti, con la calma de quien revisa el correo, se acercó en coche para ver los cuerpos. Quería asegurarse de que el trabajo estuviera bien hecho, porque en su mundo la precisión era tan importante como la violencia. Mientras las luces de Navidad brillaban en las calles de Manhattan, el cuerpo de Castellano se enfriaba en la acera, poniendo fin a su reinado y abriendo la puerta a una nueva era de caos y traición en la familia Gambino. Paul Castellano fue enterrado en el cementerio moravo en Staten Island. La arquidiócesis de Nueva York, no muy impresionada con su carrera criminal, se negó a concederle un funeral católico. 2 semanas después del asesinato, John Gotti fue elegido como el nuevo jefe de la familia Gambino. La historia de John Gotti comienza en Nueva York durante la década de 1940, donde la mafia italiana, también llamada la Cosa Nostra, había reinado supremamente durante más de 2 décadas. Creció en circunstancias muy inseguras en el distrito de los barrios bajos del Bronx.
A menudo iba a la escuela con zapatos desparejados, ropa desgastada, y los otros niños se burlaban de él e intentaban intimidarlo. Según se entiende, nunca sintió que su padre estuviera haciendo lo necesario para ayudar a la familia o ganar lo suficiente. En este vecindario, Gotti veía quiénes eran respetados, quiénes estaban en ello. Estos hombres que rondaban por estos llamados clubes sociales parecían mostrar dinero, tenían grandes autos y hablaban de todas las mujeres y toda la diversión que tenían. Así que comenzó a emularlos. Gotti era un tipo atrevido, de temperamento fuerte y bastante carismático. Tras dejar la escuela secundaria, participó en una pandilla conocida como los Fulton Rockaway Boys, que eran 2 calles en el vecindario. No tenía miedo de enfrentarse a la gente uno a uno con los puños. También participaba en todos estos delitos menores y al ser un chico de la calle tan duro, fue notado por los miembros de la mafia en ese vecindario. La mafia era un negocio grande, así que John Gotti y sus amigos eran contratados para trabajos específicos donde aprendieron a mentir, engañar y robar para la mafia. A lo largo de los años comenzó a acumular un impresionante historial criminal, lo que se conocía como una vasta hoja amarilla. En Nueva York, tu hoja amarilla era tu historial criminal, tu historial judicial, eran principalmente cosas menores. Su historial y sus trabajos ocasionales para gángsters lo colocaban en una posición favorable para unirse a la familia criminal Gambino, siempre en busca de reclutas jóvenes que podrían convertirse en miembros de la mafia, y vieron a Gotti. John Gotti se involucraba cada vez más con miembros de la familia Gambino y comenzaba a realizar cada vez más tareas. Al mismo tiempo, conoce a la adolescente Victoria Di Giorgio, se agradan mutuamente y eventualmente John y Victoria comienzan una familia, con cada hijo naciendo. La única parte desafortunada fue que Gotti no tuvo éxito en sus primeros días como criminal y definitivamente como aspirante a miembro de la mafia estadounidense. John y Victoria se casan en 1962. Durante este tiempo, Gotti continúa trabajando en pequeños empleos para la familia del crimen Gambino. También intentó trabajar en varios empleos legítimos. Trabajó como prensador en una fábrica de abrigos y también como asistente de camión. Pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar y pronto regresó a su vida delictiva. Después de cumplir 2 breves periodos en la cárcel por robo, decide que su único futuro es trabajar para la familia Gambino y se convierte en un criminal de tiempo completo. La atracción por el drama, la camaradería con amigos y el dinero rápido fueron muy atractivos para él, así que comenzó a trabajar a tiempo completo como lo que se llama un soldado dentro de las familias criminales. Con más dinero entrando, Gotti muda a su familia a Howard Beach, un vecindario de clase media en Queens, Nueva York, donde la comunidad es principalmente italiana. Viven en una casa muy modesta. Muchas otras personas en la mafia vivían en ese vecindario, todos eran amigables. El vecindario también tenía importancia estratégica para la mafia, ya que estaba muy cerca del aeropuerto John F. Kennedy, convirtiéndose en un lugar fácil para sus actividades. El robo de mercancías, como remolques y productos de almacenes, era común a pesar de la seguridad estricta en el aeropuerto. La mafia tiene una forma astuta de evitar la detección policial. John Gotti y algunos de sus cómplices tenían amigos que trabajaban en el aeropuerto Kennedy y así se enteraban de mercancías listas para ser tomadas. Sin embargo, en 1968, el FBI lo arresta intentando robar un cargamento de vestidos de mujer. A pesar de sus problemas legales, ser arrestado y encarcelado mejora su estatus con sus superiores de la mafia. En los viejos tiempos de la mafia, demostrar lealtad y habilidades criminales, incluso pasar tiempo en prisión, era necesario para ascender en la jerarquía. El breve tiempo de Gotti en prisión le brinda la oportunidad de codearse con miembros de alto rango de la mafia. En 1972 queda en libertad condicional, regresando nuevamente a sus actividades criminales. Para principios de la década de 1970, Gotti ya conocía a Neil Delacroce, el segundo al mando de la familia criminal Gambino. De hecho, lo consideraba como uno de sus mentores. Poco a poco, Delacroce lo toma bajo su protección y autoriza su incorporación en una banda donde podía ser mucho más eficiente para la familia Gambino. En ese momento, Gotti no era un miembro formalmente juramentado o iniciado en la mafia.
Una forma de llegar a serlo es cometer un asesinato importante para ellos o seguir órdenes y matar a alguien para beneficio de la familia. Afortunadamente para Gotti, la familia Gambino tenía un trabajo importante para él. El sobrino de Carlo Gambino, Emanuel, fue secuestrado por una pandilla que secuestraba mafiosos para obtener rescates. Piden un rescate de $100.000 que Carlo paga. Como recompensa, su sobrino es asesinado. Carlo Gambino ordena la venganza y Gotti y otros miembros de la banda son asignados para llevar a cabo ese acto de represalia. Gotti demuestra su valía al ejecutar el asesinato en mayo de 1973. Aunque Gotti y 2 miembros de su banda son arrestados al año siguiente, Gambino contrata a un conocido abogado para defender a Gotti, cambiando los cargos de asesinato a intento de homicidio. Gracias a esto, Gotti solo cumple 2 años de prisión. En octubre de 1976, mientras Gotti está en prisión, Carlo Gambino fallece de un ataque al corazón. Su funeral reúne a cientos de hombres de las 5 familias del crimen de Nueva York. El sucesor designado de Gambino es su primo Paul Castellano. Ese mismo año, después de casi 2 años en prisión, John Gotti es liberado. En reconocimiento a su lealtad con la familia Gambino, la familia del crimen está lista para recibir a Gotti como miembro de pleno derecho. Necesitaban miembros de confianza y personas que siguieran órdenes, que llevaran a cabo deberes y que fueran capaces de cometer crímenes y de generar dinero. Ahora, John Gotti se convertía formalmente en el capitán o capo de una unidad operativa directa dentro de la familia criminal Gambino. Liderar una pandilla en una importante familia del crimen organizado en una ciudad como Nueva York es algo poderoso y atractivo, con mucho dinero y un toque de fama, fortuna y un estilo de vida audaz. Gotti y su banda de Queens, dirigidos por Neil Dellacroce, representan la facción de clase trabajadora de la familia del crimen, mientras que Paul Castellano y los hombres de Brooklyn son más la multitud de cuello blanco involucrados en la extorsión laboral, ganando dinero como tipos duros, pero utilizando también sus mentes. Castellano dirige el imperio criminal Gambino desde su mansión fortaleza en Staten Island. En 1978, Gotti participa en el histórico robo de Lufthansa, famoso por la película Goodfellas. El delator convertido en informante, Henry Hill, alega que en 1979 Gotti es el pistolero que mata a Tommy De Simone, el mafioso interpretado por Joe Pesci en la película. Un evento traumático ocurrió en 1980. En marzo del año mencionado, el hijo de 12 años de John Gotti, Frank, estaba montando una minimoto justo cuando John Favara regresa a casa del trabajo. Favara era un vecino de John Gotti. Mientras Favara conducía por la calle, Frank Gotti salió al medio de la calle en una minimoto prestada y Favara lo atropella, matándolo. Favara dice que fue un accidente y que no vio a Frank en la calle hasta que fue demasiado tarde. Fue un evento trágico para la familia Gotti. Supuestamente, las etapas del duelo por la muerte de Frank Gotti pasaron rápidamente de la tristeza a la venganza. Poco después, John Favara comienza a recibir amenazas de una fuente desconocida, pero le dijeron que no se preocupara, que comprendían que era un accidente trágico y que no iba a pasar nada. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a preocuparse de que hubiera represalias. En ese vecindario de Howard Beach no había duda de quién era John Gotti y eventualmente Favara decidió que era hora de mudarse, pero Favara no escaparía a tiempo. En julio de 1980, 4 meses después de la muerte del hijo de Gotti, John Favara, de 51 años, estaba saliendo de su negocio de muebles en Long Island cuando es confrontado por varios hombres. Testigos vieron cómo varios hombres lo atacaron, lo golpearon en la cabeza y arrastraron su cuerpo hacia la parte trasera de una camioneta, la cual se alejó. El consenso fue que fue asesinado y su cuerpo fue eliminado. Algunos dicen que en un vertedero, otros en el mar, pero nunca se encontró su cuerpo. Cuando John Favara desaparece, John Gotti tiene una coartada bastante perfecta. En ese momento estaba en Florida con su esposa. Si John sabía que algo iba a suceder o no, es dudoso, pero eligió el momento adecuado para irse a Florida. Nadie fue procesado por la muerte de John Favara. Incluso después de su muerte, Victoria Gotti cayó en una profunda depresión por la pérdida de su hijo. Estaba destrozada y tal vez incluso sufrió un colapso como resultado.
Hubo intentos de quitarse la vida, estaba inconsolable, deprimida y se le administraron medicamentos para ayudarla a recuperarse. Los problemas familiares de John Gotti no se limitan solo a su hogar. En la familia del crimen Gambino se habían formado divisiones después de la muerte del jefe de la mafia, Carlo Gambino. El segundo al mando, Neil Delacroce, en su momento había sido pasado por alto como el próximo en la línea a favor de Paul Castellano. Esto no sentó bien a muchos en la familia Gambino, incluido John Gotti, cuya lealtad siempre había estado con Delacroce, su mentor durante años. Gotti comienza a criticar abiertamente a Castellano por ser reclusivo y codicioso. Señala que todos los capos le entregan grandes sumas de dinero cada semana y cada mes, pero a Castellano nunca le parece suficiente. Por su lado, Castellano siempre estaba intentando legitimar sus ganancias ilícitas, por lo que se quería mantener al margen del negocio de los estupefacientes para evitar problemas y penas mayores, algo que preocupa a Gotti, ya que en 1983 el hermano de Gotti y su amigo Angelo Ruggiero son acusados de tráfico de heroína. Las conexiones de Ruggiero con Gotti se remontan a los años 50, cuando eran bravucones adolescentes en Brooklyn. Presuntamente, John Gotti, de alguna manera indirecta, también estaba involucrado junto con su hermano en el negocio de estupefacientes. La incapacidad de Ruggiero para guardar silencio estaba a punto de meterlo en problemas con Castellano, quien escucha rumores de que el FBI tenía grabaciones de Ruggiero hablando sobre la venta de heroína. Castellano amenaza con ordenar la muerte de Ruggiero por violar un código de la familia de la mafia. Ahora Gotti se encuentra en una situación complicada cuando Castellano lo presiona para obtener transcripciones de las grabaciones de Ruggiero y su abogado. La presión aumenta en 1984 y 1985, justo cuando Castellano enfrenta dos acusaciones federales, una por asociación delictiva, conspiración de asesinato, robo de autos y tráfico de drogas, y la segunda cuando un gran jurado acusa a los jefes de las 5 familias de la mafia de Nueva York bajo una nueva ley federal que se presenta como una solución perfecta contra el crimen organizado. Neil Delacroce, el subjefe de la familia criminal Gambino y mentor de John Gotti, muere por un cáncer el 2 de diciembre de 1985. Con la muerte de Delacroce, su mayor protector, Gotti teme que Paul Castellano quiera dar un ejemplo y mandarlo a asesinar por sospechas de romper las reglas de la familia. Por su parte, Paul Castellano, tras la muerte de Delacroce, decide nombrar a su conductor y guardaespaldas, Thomas Bilotti, como su mano derecha, cosa que no cayó muy bien en algunos miembros de la familia. Además, el hecho de que Castellano no asistiera al velatorio de Delacroce fue un insulto para la familia de Delacroce y sus seguidores, y peor aún, Paul Castellano también envía la orden de dispersar a la pandilla de Gotti, asignando a algunos miembros a diferentes grupos, lo que lleva a Gotti a creer que algunos de sus hombres podrían ser eliminados. Gotti se da cuenta de que ya no tiene un protector en la familia y necesita actuar antes de que Castellano ponga un contrato de asesinato sobre él y sus amigos. En la mente de John Gotti, la situación es de matar o ser asesinado. Gotti no planea llevar a cabo el golpe por sí solo, consciente de que asesinar al jefe de una familia del crimen no es tarea para un solo hombre, no importa cuán valiente sea. Uno de los primeros hombres a los que Gotti pide ayuda es Salvatore Sammy Gravano, leal a Castellano, que Gotti cree que podría ser más leal a él. Gravano, viendo un futuro más prometedor con Gotti, acepta ayudar a deshacerse de Castellano. La conspiración para matarlo finalmente incluye a otros gánsteres dispuestos a colaborar con Gotti. La ejecución está bien planeada y orquestada. Uno de los hombres de Castellano informa a Gotti que Castellano tiene previsto aparecer en un lujoso restaurante de Manhattan. 4 hombres esperan afuera del restaurante, vestidos con gabardinas y sombreros similares para confundir a cualquier investigador o sistema de seguridad. John Gotti y Sammy Gravano están estacionados en la esquina, observando la escena y esperando a que Paul Castellano llegue al lugar y se estacione frente al restaurante. El equipo de ataque toma posiciones y cuando Castellano llega al lugar, los 4 tiradores disparan, matando instantáneamente a Castellano y a su guardaespaldas y nueva mano derecha, Thomas Bilotti. En las caóticas secuelas del atrevido asesinato de Paul Castellano, peatones aterrorizados corren para refugiarse pasando junto a los cuerpos ensangrentados. Después del ataque,
Gravano condujo de regreso a su oficina y todos regresaron a casa. La ciudad de Nueva York quedó conmocionada por la audacia de los asesinatos en plena calle. Pocos días antes de que finalizara 1985, Gotti es formalmente elegido jefe de la familia criminal Gambino. Esto marca el inicio de una nueva era en la historia de la mafia, la era del elegante y apuesto John Gotti. De la noche a la mañana, se convierte en el líder y padrino de una de las familias criminales más grandes e importantes de Estados Unidos. Gotti pasa de ser un chico pobre en el Bronx a ser el elegante rey de Nueva York. Hereda un imperio enormemente rentable, con operaciones ilegales que generan aproximadamente $500 millones al año. Desde su sede en la calle Mulberry en Manhattan, controla una amplia variedad de actividades, desde distribución de mariscos y carne hasta construcción, camiones en el distrito de la moda de Manhattan y recogida privada de basura. Durante el reinado de Gotti, el FBI estima que se cometen numerosos asesinatos por sus órdenes, siendo 3 de las víctimas miembros de la familia Gambino. Su ganancia personal se estimaba entre 5 y 12 millones de dólares al año. Con esta riqueza extravagante, Gotti transforma su guardarropa, dejando atrás los días en que llevaba prendas desgastadas. Con la infancia de Gotti marcada por zapatos desparejados, su ascenso en la mafia lo lleva a adoptar un estilo de vida ostentoso. Viste trajes italianos caros, siempre está bien afeitado y tiene un aspecto impecable, lo que le vale el apodo de Dapper Don, debido a su elegancia, incluyendo trajes de seda a medida, abrigos de lana de camello y corbatas pintadas a mano. Gotti era consciente de su buen aspecto y le gustaba cuidar su apariencia. La riqueza de Gotti también le permite alimentar su adicción al juego. Descrito como un jugador compulsivo, se enfadaba por las pérdidas, incluso llegando a apostar grandes sumas en eventos como partidos de fútbol, mostrando una actitud compulsiva. Como nuevo jefe, Gotti realiza cambios radicales que a la postre contribuirán a su caída. Nombra a Frank DeCicco como el nuevo subjefe de la familia y Sammy Gravano fue elevado al rango de capo. Además, exige que sus capos se reúnan semanalmente en el club designado en la calle Mulberry y que le rindan cuentas. En enero de 1986, Gotti se enfrenta a su primer juicio en Brooklyn. Frente a los reporteros, responde con agudeza a preguntas sobre si es el jefe de la familia criminal y si mató a Paul Castellano. Adopta con orgullo el título de Dapper Don, destacando su elegancia en el vestir y su aparente comodidad frente a las cámaras de noticias. La etiqueta inicialmente se percibió como un chiste, ya que algunos pensaban que Gotti se vestía según las películas del Padrino, más que basándose en la realidad de cómo se vestían realmente los mafiosos. La confianza de Gotti crece con cada victoria y su primer triunfo legal como jefe de la familia Gambino llega en marzo de 1986. Se le acusa de agredir a un hombre durante una disputa en 1984, pero cuando el hombre testifica, declara que no recuerda quién lo golpeó. La víctima, aparentemente consumida por el temor, decide no testificar contra Gotti, elevando su etiqueta al gran gángster que infundía temor solo con su nombre. John Gotti no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su primera victoria, ya que unos meses después ocurre un desastre. Una potente bomba colocada en su automóvil mata a Frank DeCicco, su subjefe. Gotti afirma ante sus hombres y la policía que no tiene idea de quién lo hizo ni por qué. La verdadera sorpresa es que Frank DeCicco no era el objetivo real. El blanco era John Gotti. El jefe de la familia criminal genovese, Vincent Gigante, tiene una vendetta personal contra Gotti por eliminar a Castellano sin permiso de otros jefes de familias criminales. Posterior a esto, lo que preocupaba a John Gotti no eran las otras familias criminales, sino el gobierno federal, que buscaba armar un caso en su contra de todas las maneras posibles. Gotti visitaría nuevamente los tribunales. La fiscal basa su caso inicial en gran medida en el testimonio de criminales que hicieron acuerdos para reducir sus condenas. El abogado defensor de Gotti, conocido por su comportamiento escandaloso en la corte, aprovechó la oportunidad para socavar la credibilidad de los testigos del gobierno, y el 13 de marzo de 1987, el jurado absuelve a Gotti de todos los cargos.
Aunque la absolución sorprende a muchos, surgen rumores de que al menos un miembro del jurado pudo haber recibido dinero para votar a favor de Gotti. Sammy Gravano, años después, testificaría que él mismo canalizó $60.000 a uno de los jurados. Aunque enfrentó múltiples juicios, Gotti es absuelto en 2 ocasiones más, ganándose el título del Don de Teflón. Todo se atribuye en parte a jurados que fueron sobornados, pero Gotti continúa desafiando a las autoridades al presentarse como un simple empresario de fontanería. Gotti desafía abiertamente a la aplicación de la ley, alegando ser un hombre de negocios sencillo. Ofrece café a los agentes y periodistas que lo siguen, se detiene para posar en fotos y se muestra desafiante. Su actitud desafiante y su comportamiento ante la prensa se traducen en una falta de evidencia sólida para condenarlo. John Gotti ascendió al puesto de jefe de la familia criminal Gambino y con este nuevo poder se convirtió en un personaje influyente que podía solucionar problemas con un chasquido de dedos. Bajo el mando de Gotti, la vigilancia del FBI se intensificó, ya que sospechaban su implicación en los asesinatos de Paul Castellano y Thomas Bilotti, aunque aún no tenían pruebas contundentes. Tras el desastre de los primeros juicios federales, los investigadores se propusieron construir un caso sólido. Sus objetivos eran desarrollar informantes cercanos a Gotti y utilizar la información proporcionada por estos informantes para colocar micrófonos ocultos donde Gotti pudiera discutir la ejecución de crímenes. Con Gotti ahora al mando de la familia Gambino, el FBI aumentó su vigilancia y recolección de pruebas. A lo largo de 1987 y 1988, Gotti se convirtió en una sensación en Nueva York. Aunque los investigadores recopilaban pruebas lentamente, Gotti disfrutaba de la atención del público y se ganaba la simpatía de muchos neoyorquinos. Una parte de la sociedad parecía celebrar su comportamiento y estilo de vida extravagante. La defensa de Gotti sostenía que aunque se comportaba de manera diferente a lo que las autoridades querían, eso no lo convertía en un criminal. Lo que Gotti desconocía es que los investigadores estaban cerca de penetrar el corazón de su operación. En el verano de 1989, el FBI, por fin, obtiene las órdenes judiciales secretas que permiten a los agentes colocar micrófonos ocultos en el club social, lugar de encuentro de sus aparentes reuniones. Pero esta vez, un informante revela que Gotti y varios de sus lugartenientes se reúnen regularmente en un apartamento 2 pisos arriba del club, al cual accedían a través de unas escaleras internas que conectaban ambos lugares. El dispositivo en el apartamento es un movimiento audaz y exitoso para las autoridades, proporcionándoles la evidencia necesaria para perseguir a John Gotti. Este material consiste en las propias palabras de Gotti, grabadas durante 5 encuentros en el apartamento, siendo el más productivo el 12 de diciembre de 1989. Durante esa reunión, los agentes escuchan a Gotti criticar a Sammy Gravano, quien no estaba presente para defenderse, y expresar preocupación sobre la independencia de Gravano en sus diversos negocios ilegales. Además, Gotti comete un error fatal al hablar sobre asesinatos directos. Las conversaciones sobre el asesinato de 2 asociados de la familia Gambino proporcionaron a los investigadores la prueba crucial que necesitaban para acusar a John Gotti. Al analizar las cintas, el FBI tuvo acceso directo a las palabras de Gotti, donde él mismo hablaba de matar personas. Este hallazgo confirmó la culpabilidad de Gotti, ya que sus propias palabras se convirtieron en un testimonio incriminatorio. La situación llega a su punto máximo el 11 de diciembre de 1990, cuando agentes del FBI arrestan a John Gotti y Sammy Gravano. Las acusaciones contra Gotti y Gravano incluyen conspiración para asesinato, soborno, extorsión, juego ilegal, usura, obstrucción de la justicia y fraude fiscal. Los agentes llevan a un impecablemente vestido Gotti esposado y con un arma frente a los reporteros. Esa misma noche, John Gotti enfrenta su momento más crítico. Tras el arresto, Gotti no muestra signos de angustia, quizás porque cree que una vez más vencerá los cargos federales, pero en la audiencia los fiscales reproducen cintas grabadas de conversaciones de Gotti en el apartamento, incluso la cinta donde Gotti critica a Sammy, llamándolo un monstruo de ojos verdes y un pequeño avaro. Mientras reproducen la cinta, Gotti trata de agacharse bajo la mesa, avergonzado, y Sammy se enoja visiblemente.
La bravuconería en la sala de audiencias de Gotti y sus 3 absoluciones anteriores no se comparan en nada con el daño que Sammy Gravano está a punto de causar después de escuchar las cintas. Gravano está preocupado de que Gotti intente culparlo por los asesinatos, por lo que envía un mensaje a las autoridades expresando su deseo de hablar. Al principio, hay preocupaciones de que pueda ser una trampa, que Gravano haya recibido órdenes o incluso se haya ofrecido como sacrificio para salvar a Gotti de los asesinatos. Pero la realidad es que Sammy Gravano no está dispuesto a cargar con la culpa de John Gotti luego de lo que acaba de escuchar. Gravano acepta un trato con los fiscales que le exigía contar todo lo que sabe sobre su propia participación y la de Gotti en todos los crímenes mencionados en las acusaciones. Además, debe testificar contra otros mafiosos en el futuro durante varios años. A cambio, el gobierno acuerda escribir una carta al juez destacando su cooperación. En octubre de 1991, Sammy Gravano se convierte en lo que la mafia desprecia más, un soplón. Después de ser separado de la celda que compartía con Gotti, Gravano habla y proporciona una cantidad significativa de información. Admite haber participado en 19 asesinatos separados y describe en detalle cómo él y Gotti planearon y llevaron a cabo varios asesinatos, incluido el ataque al jefe de la familia Gambino, Paul Castellano. Con el juicio programado para principios de 1992, los fiscales habían aprendido la lección para evitar un posible soborno del jurado. Mantuvieron a los jurados anónimos y aislados. Además, lograron que el juez declarara a los abogados de Gotti como asesores internos, lo que les impidió defender a Gotti. Los fiscales reproducen una conversación en la que Gotti menciona que podría ir a prisión y se escucha a Gotti preguntarle a Gravano qué planea hacer si eso sucede. En otra cinta, Gotti defiende apasionadamente su estilo de vida en la mafia, su vida en la Cosa Nostra. Pero esos comentarios son moderados en comparación con la cinta en la que Gotti habla sobre ordenar el ataque a un asociado de la familia Gambino. Pero los fiscales apenas estaban comenzando. Sammy Gravano hace su sorpresiva aparición. El segundo al mando de Gotti comparte todo sobre el asesinato de Castellano. Su testimonio fue preciso, convincente y fascinante, dejando a la audiencia atónita. La credibilidad del testimonio de Gravano, junto con las grabaciones, fue abrumadora. El 2 de abril de 1992, un juez condena a Gotti a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hubo muchas críticas hacia el FBI y el gobierno federal por acusar injustamente a John Gotti. En algunos vecindarios italoamericanos había quienes lo veían como una figura perseguida. A Gotti le gustaba pensar que había hecho mucho por el vecindario, donando dinero a iglesias y hospitales, creando la imagen de un Robin Hood benevolente. Gotti se benefició de esta percepción equivocada, ya que estas personas no comprendían su verdadera naturaleza como un asesino despiadado en lugar de un humanitario. John Gotti fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, donde pasaba la mayoría de sus días encerrado durante 22 a 23 horas diarias. En 1998, Gotti se sometió a una cirugía por cáncer de garganta en un hospital penitenciario federal en Springfield. Su historial de fumar, especialmente cigarros, contribuyó al desarrollo del cáncer que finalmente se extendió, y el 10 de junio del año 2002, John Gotti falleció a la edad de 61 años. En el funeral de John Gotti se observaron numerosos vehículos de flores y la comitiva estaba compuesta por más de 70 limusinas. Recorrió Queens, pasando por los lugares favoritos de Gotti, y fue una de las procesiones fúnebres más largas registradas. La esposa de Gotti, Victoria, y sus 4 hijos continúan afirmando que Gotti fue un esposo y padre maravilloso y no merecía el castigo que recibió. Victoria evita hablar sobre la parte criminal de su vida, centrándose en alabar a su familia. La gente sigue fascinada por el legado del padrino de los medios a través de películas, televisión y libros. La película llamada Gotti presenta a John Travolta en el papel de Gotti y John Gotti Jr. asesoró en la producción.